Nuevamente estamos en el programa El Perro y el Gato. Va a ser un programa súper entretenido desde la perspectiva de lo que está pasando en nuestro país, la contingencia. Efectivamente, nuestro país por años ha sido, para mi opinión personal, entretenido. Hemos tenido de todo. A algunos les ha afectado muchísimo, eso sí, y eso hay que contemplarlo. Pero el tema de hoy es un tema que se va a afectar a los próximos 50 años. Es la decisión de que se va a tomar el 17 de diciembre, corrígeme si estoy equivocado, 17 de diciembre, sobre el proyecto de constitución, que efectivamente es un proyecto que uno los puede encontrar bueno, malo, regular, pero la gente tiene que tomar la decisión correcta. Pero yo les pido una sola cosa: información. Voten por quien quieran, pues infórmense correctamente. Lamentablemente, una constitución no es un traje a medida. De repente la manga le queda un poquito más larga, la chaqueta, porque es imposible dejar contentos a todos. Y eso no se puede ver. Pero usted tiene que considerar que la totalidad es conveniente para el país, no solo para uno. Y para eso tenemos invitado don Álvaro Gallego, que se ha preocupado del tema en profundidad, y me consta, porque es tema que se discute en reuniones que tenemos a veces de almuerzo. Y también don Diego Olivares, académico de la Universidad Cervantes. Algo pasó. Sigo, perdón, que me están corrigiendo. Don Diego Olivares, académico del mundo académico de la Universidad Cervantes, que también seguramente dentro de la universidad es el gran tema que se va a tener durante los últimos 2 meses. Y mi amigo Andrés Vidal, que preside el paraguas, que a mí me encanta el tema, familias empresarios, donde el 90 y tantos % de las familias que son empresarias están bajo el paraguas de Andrés, y tendrá su posición con respecto a la Constitución. Vamos a la primera pregunta. ¿Cuál crees tú que va a ser el tema que más vamos a discrepar como chilenos? Que va a ser la piedra en el zapato. Te iba a preguntar al final, pero te la pregunto desde allá. ¿Cuál es la piedra en el zapato que podemos tener? Y bueno, te voy a poner la piedra porque es re grande, que no voy a poder ni caminar. No. Bueno, la verdad es que el nuevo texto que se propone, como es un texto constitucional, abarca diversidad de temas, todo muy importante y relevante. Es difícil decir cuál va a ser el más relevante. Tal vez lo que uno podría decir es que lo que va a incomodar a la ciudadanía es que este es un texto que representa una mirada muy particular, que es la mirada de la mayoría de los consejeros que está hoy día redactando la Constitución, y que es una mayoría del Partido Republicano, y donde ese grupo de consejeros, más que pensar generosamente en abrir una casa para todos, están imponiendo su mirada y redactando textos que reflejan exclusivamente una posición muy extrema para este país. Es una posición ultraconservadora en lo moral y ultraliberal en lo económico, una mezcla realmente delicada, y que no va a resolver los problemas que tiene este país. ¿Pero tú crees, y te pregunto, con mucho respeto, que va a ser una constitución con apellido, como sucedía la actual que nos rige, que constitución de Pinochet, que se llama, esta va a tener constitución republicana, va a tener su apellido? Bueno, sin duda. De hecho, ya la presidenta del Partido Socialista dijo que se estaba escribiendo una constitución. Y eso te refleja cuál es cómo se percibe. Es un pensamiento de una persona, de un partido político determinado, que tendrá su posición frente a la... Pero ¿tú crees que a la larga no va a primar la conciencia de la mayoría? Porque lo que yo he escuchado y lo que he leído son 3 o 4 puntos que se chocan definitivamente. Son la objeción institucional de la conciencia, la paridad de salida y entrada, aspectos que la mayor parte de la gente, la objeción de conciencia sí que comparto plenamente, que hay que discutirlo a fondo.
Pero el resto de los puntos pues, se pueden llegar a acuerdos todavía. No, todavía ya no hay espacio para eso. No hay espacio porque ya los temas que estaban todavía en discusión pasaron a las comisiones mixtas. En las comisiones mixtas ha habido mayoría republicana y básicamente lo que ha ocurrido es que no ha habido ninguna modificación. El primer tema, la objeción institucional de conciencia. Bueno, nuestro amigo acá, Andrés, es abogado, él podrá dar una mirada más. Abogado, no era abogado, ingeniero comercial. Ingeniero comercial, perdón. Bueno, peor todavía. Entonces somos colegas. Entonces voy a hablar con más libertad. Y somos tres ingenieros comerciales, vamos. Yendo al punto que plantea nuestro amigo. Porque pues, ese es uno de los temas, una de las piedras en el zapato que yo escucho permanentemente en los medios de comunicación, que son las objeciones. Sí, mira, el problema que tiene esa cosa de la objeción institucional de conciencia. Lo primero es que es un... Te pido un favor, no, te voy a dejar hablar. Que explícale a la gente qué significa eso. Perfecto. Para que de alguna manera... Gracias, Roberto. Sí. La objeción institucional de conciencia significa que cualquier entidad organizada, una empresa, una... federación, una clínica, etcétera, o un colegio puede decir yo no voy a prestar determinado servicio o no voy a aceptar a determinada persona que venga acá porque es contraria a mis convicciones. Entonces, por ejemplo, en un colegio católico, si usted es luterano, no puede entrar a este colegio. Por ejemplo, si usted tiene un embarazo que no va bien, va a una clínica y le dice, no, yo no voy a... La clínica se va a abstener de proceder a la interrupción del embarazo. También. Las farmacias van a poder decir, no, yo no voy a vender la píldora el día después. Pueden decir incluso, yo no voy a vender preservativos. ¿Por qué? Porque va contra con mis convicciones. Ahora, pero el problema mayor, que esto significa que es una contradicción interna de la Constitución, porque significa que cualquiera, aludiendo a o pretextando una objeción de conciencia, simplemente lo que va a hacer es que va a estar habilitado para no cumplir con la ley y la propia Constitución. Entonces, ¿qué pasa hoy con la ley actual? No existe la objeción institucional de conciencia porque es una rareza, no existe ninguna constitución del mundo, en ninguna. Es una cosa pero absurda porque es como decir, mire, voy a dictar una ley, pero aquel que no esté de acuerdo con la ley, bueno, no tiene para qué cumplirla. Entonces, ¿pero cómo? ¿Te fijas? Es una contradicción jurídica de fondo, pero bueno, en eso estamos. Sí, pero ¿cuál es el pensamiento? Y porque las personas que están proponiendo deben tener una posición razonable, que es... Sí, no creo que sean tan astutos que no quieran imponerla nomás, solo... Bueno, ese es el resultado de una mirada que pretende imponer, esa es la verdad, o abstenerse de hacer cosas que, de acuerdo con sus propias convicciones morales, religiosas, políticas, no son convenientes de hacer. Como lo que es... Mira, antiguamente en este país no existía el divorcio. Fuimos uno de los últimos países en aceptar el divorcio. Y eso era una mirada de una mayoría o de una élite conservadora que quería imponer a los demás, mire, usted si se casó no se puede divorciar nomás, po. Eso es lo que yo opino y usted tiene que atenerse a aquello. Cuando la gran mayoría de la población sí quiere tener esa libertad, porque nadie tiene clavada la rueda de la fortuna. Pero bueno, así es la cosa. Yo, quisiera poner al punto un poco lo que tú dijiste al principio. Creo que hay que conversar mucho más, informar mucho más. Porque no hay tiempo. Yo lo que veo, yo quedé saturado con la discusión anterior, desde luego. Y aquí tuvimos una conversación en aquella oportunidad. Y siento que la ciudadanía también, y es lo lamentable, que está en un nivel de desinformación y de aburrimiento, que puede decir, o la rechazo porque está aburrido, o la apruebo porque ya no quiero que se discuta más. Esas dos cosas son peligrosas. Y la segunda cuestión que quiero recalcar, a propósito que tú pones el ejemplo de otras constituciones del mundo, mira, uno conoce algunas constituciones, no va a poner a los Estados Unidos, Europa, Italia. ¿Cuántos artículos son en la Constitución? 20 artículos. Claro. Donde lo primero que es el trabajo, por ejemplo, el derecho al trabajo que tienen la ciudadanía. Aquí se ha discutido sobre el Estado Social de Derecho, que al principio todo el mundo lo compartió, y hay un debate todavía profundo ahí. Si nosotros no tenemos una concordancia básica en los elementos que rigen a la sociedad,
Y la gente definitivamente termina tomando una posición u otra porque está aburrida, porque no entiende, porque no quiere, porque por último, y eso me preocupa más todavía, porque pudiera ser que uno dijera, mira, hagamos una constitución más pequeña. Entonces, el Parlamento es la que finalmente después va dictando o resolviendo conforme a cómo se presentan los problemas. Resulta que el Parlamento y los partidos políticos tienen el más bajo crédito en la ciudadanía. Entonces, estamos en una situación muy de zapatos chinos. Y yo no creo, y no sigo nunca en mi vida de blanco o negro. Yo siempre sostengo que las cosas son plomas. ¿Me entienden? En el sentido de que siempre uno tiene que llegar a un acercamiento. Y llevamos mucho tiempo. Creo que como sociedad, incluso, como imagen de sociedad, nos pone en un lugar muy complicado. Más allá de la postura que ya se tenga, porque, para ser claro, a mí me gustaría que el oficialismo dijera hoy día, no mañana. Y no con palabras muy rebuscadas, no estamos de acuerdo, y punto. Y adelantamos el tema y entramos a informar. Y cada uno que tenga su opinión. ¿Te fijas? Yo no soy ni republicano ni mucho menos. Soy republicano como chileno. Creo en la república. Pero que eso signifique que alguien quiere imponer una mayoría. ¿Puedo comentar algo al respecto? Sí. Yo creo que estamos partiendo de la mitad de este tema constitucional y no de los orígenes. Nosotros estamos bailando todo Chile, una música que no queríamos bailar. Un puñado de políticos, partiendo por un presidente, nos metió. La gente estaba pidiendo otras cosas. Y esto me recuerda, a lo mejor conocen este cuento de los empresarios que están en un directorio analizando la construcción del edificio corporativo de 20 pisos, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Oye, empezaron a decidir sobre el tema de los baños. ¿Vamos a tener baños privados para nosotros o vamos a tener baño público? Entonces, no, yo creo que privado, no, yo creo que público, la gente. Y tenía una discusión sobre el baño y de repente levanta la mano uno de los directores y dice, oye, súper interesante la conversación, pero vámonos más atrás, ¿es necesario que tengamos un edificio corporativo? O sea, la construcción era necesaria, que los podías arrendar, y sin embargo estaban todos enredados en la cosa. ¿Y qué es lo que nos pasó? Que nosotros tuvimos un estallido delictual, pero hubo gente que de verdad marchó por ciertas cosas que pensaban que eran justas. La educación, la vivienda, las pensiones. Y ninguna de esas cosas están en la Constitución. Estaban todas en leyes aparte, que se podían trabajar y mejorar a Chile. Y a lo mejor hacerle modificación a la actual Constitución. Yo pienso que nos metieron en un baile que solo querían los políticos. Y llevamos bailando este baile 3, 4 años y a lo mejor vamos a seguir. Entonces creo que Chile ha perdido mucho tiempo. Y la parte que a mí me preocupa en lo particular por el tema de los empresarios es que Chile no crece, decrece. Y la pobreza que estábamos alegando tanto está creciendo. El desempleo está al 9%. Entonces, realmente esta Constitución que nos ofrece, que puede ser buena, mala, tú eres un especialista seguramente y nos puedes dar cátedra de todos los elementos, pero a lo mejor no era necesario. Puede que no sea necesario. Pero mira, a mí me consta que se requiere un ordenamiento distinto. Y efectivamente ya el hecho de tener el apellido Pinochet en la Constitución actual, que aunque se modificaron... 2005, Lagos la firmó. No, pero yo ¿te puedo argumentar? Sí, lógico. Yo te regalo un Ford del año 80. Ya. ¿Ok? Le cambio el motor. ¿Qué marca es? No, Ford, sigue siendo Ford y sigue siendo el año 80. Pero anda mucho mejor. Ahora lo pinto. Pero anda mucho mejor. No sé, pero lo pinto. Sigue siendo Ford del año 80. Eso no es la discusión. Yo creo que ese peso que tenemos social, tratemos de evitarlo. ¿Para qué transformarlo en un problema? Para mi opinión personal. Y lo segundo, yo creo que el estallido social era se refería principalmente a los hechos de problemas sociales que existían, principalmente en trabajo, el concepto de trabajo, salud, vivienda, pero ha empeorado. Cuando yo escucho a los economistas algunos, se olvidaron del COVID, fíjate. No, el COVID no existe, no existió. No, produjo un daño económico, social, psicológico, etc. Todos tenemos problemas de salud mental hoy día. Es otro país y como este país es otro, necesitamos seguramente una estructura distinta. Pero el COVID lo tuvo todo el mundo y otros países salieron. Perdón. El COVID lo tuvo todo el mundo y el resto de los países salió. Y Chile va para abajo.
Está entre los tres países que decrecen. No, que lo que pasa es que depende tú las bases de dónde partas. Pero no discutamos el término económico porque estamos en el problema de carácter de la Constitución. A mí me llama, eso sí, mucha la atención que algunos ya líderes de opinión están tomando posición, aunque no se haya terminado la discusión. Sí. Y eso para mí lo considero casi irresponsable. Uno puede tener una posición, pero que un líder es un líder. Tiene que estar súper bien informado y con el 100% de la información. Si no tiene el 100%... Una asesora de la mesa, la señora Kraus, de la Democracia Cristiana, y el presidente tiene que rectificarla. Entonces es una irresponsabilidad. Yo le tengo harto aprecio, harto cariño, pero creo que cometió un error, a mi juicio. Por lo que yo dije al porque ella se expresó como experta, ¿o no? Perdona, pero lo que hizo Alejandra, a quien yo también conozco muy bien y la aprecio harto, fue una advertencia. Dijo que el texto, tal como estaba concluyendo, no era un buen texto. Algo así creo que fueron sus palabras. Eso es una advertencia. Ahora, evidentemente que... tenemos que ser razonables y prudentes, hay que esperar que termine el proceso. Ahora, a la altura de lo que hemos avanzado en ese proceso, la verdad es que uno ya se va formando una opinión. Yo no quiero adelantarme, quiero esperar hasta el último minuto, pero sí tengo que, como persona independiente, como un observador independiente o analista, tengo que decir, mire, estas cosas que ya están selladas, oleadas, son terriblemente negativas para el país. Y voy a decir una sola cosa que yo creo que es súper importante. Esta es una constitución que nos deja aparte del derecho internacional, porque una de las cosas que están aprobadas, ¿no es cierto?, es que no puede un tratado internacional imponerse a la Constitución de Chile, que va a ser la que venga. Y eso significa que, ¿qué es lo que está detrás de eso? Esta idea de que no se puede ceder soberanía. Pero de eso exactamente es que se tratan los tratados internacionales, en que los países están dispuestos a ceder soberanía respecto a un tema que es querido, caro y necesitado por todos. Por ejemplo, el tema de los derechos humanos, ¿verdad? Entonces, cuando un país dice, yo no voy a aceptar que se me impongan cosas por un tratado internacional, ¿qué va a significar? Que ese país va a estar fuera del orden internacional. Entonces, ¿cuál va a ser el efecto de eso en los negocios, en la inversión? ¿Cómo va a venir alguien de afuera a invertir, ¿no es cierto?, traer millones de dólares a Chile si sabe que esto es un país que no obedece, que no obedece el derecho internacional? O sea, mañana tengo un problema y ¿qué? ¿Cuál será la razón? Es extremadamente delicado. Entonces es una suerte de capricho de papa, de decir, no, es que nosotros que ya no aceptamos intervención extranjera. Pero si vivimos en un mundo donde hay 200 naciones, tenemos que aceptar que existen organizaciones y existen valores supremos que van más allá de lo estrictamente nacional. Pero ¿cuál es la razón? Porque cuando yo escribo ese documento, ese artículo, estoy pensando en algo. ¿Cuál es la razón que se tiene para objetar los acuerdos internacionales? Porque estás objetando seguramente algunos en especial, porque hay gente que no comparte, por ejemplo, de las Naciones Unidas, algunos de derechos humanos, por ejemplo. Pero que eso es un valor que está por encima de nuestras opiniones políticas. Tú no puedes aceptar que se rechace como norma el respeto a los derechos humanos, cosa que este nuevo texto hace. Sí, pero es que te quiero reiterar, esta norma, este nuevo texto habla de que las Fuerzas Armadas, para lo cual se le hizo un acápite aparte, valga la redundancia, no tiene la obligación de respetar los derechos humanos. Eso fue propuesto, fue un texto que se discutió y se rechazó. Entonces, esto es evidentemente una idea de un pequeño grupo que logra tener una mayoría electoral circunstancial y que no tiene la capacidad de mirar hacia el largo plazo y saber que estas cosas van cambiando. Un día tiene la mayoría los republicanos, mañana lo pueden tener los PPD, los socialistas, el Frente Amplio. Pero fíjate que las mismas personas que piensan así como tú me estás mencionando, los republicanos, piensan en términos económicos en forma distinta. Para los derechos humanos tienen una posición, pero los republicanos piensan en la apertura total de comercio, por ejemplo, que no excitan los aranceles, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bueno, ¿son las mismas personas que están pensando en forma distinta?
Yo dije al principio de que esta era una combinación de una mirada ultra conservadora en lo moral con una mirada ultra liberal en lo económico. Una mezcla nueva. Porque cuando tú eres de extrema derecha, uno parte de la base, este señor será medio amigo del fascismo, que fue la ultraderecha de comienzo del siglo pasado. Pero esa ultraderecha o extrema derecha de comienzo del siglo pasado tenía un tinte social. Recordemos que Benito Mussolini fundó la República Social Italiana, ¿verdad? Y aquí y los países europeos que tienen gobiernos de derecha, Orbán, o en Hungría, los polacos, que no recuerdo cómo se llama, Duda se llama el polaco, etcétera, son países, por gobiernos de derecha. Bueno, esos países de derecha fueron los que cerraron las AFP de allá, pues. Las cerraron. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que con ese sistema no se llega a ninguna parte. En cambio acá, estos republicanos, en vez de ser consecuentes con lo que uno entiende, lo que es una extrema derecha, son en realidad una versión 2.0 del gremialismo de Jaime Guzmán. Son una profundización de esa mirada, de extrema radicalidad en lo económico, comprándose una ortodoxia económica que ni siquiera tiene una mayoría o un consenso dentro de la disciplina académica de la economía. Son disputas todavía, todo está en disputa en eso. Entonces es una cuestión muy extraña y vamos a hacer un laboratorio nuevamente, como dijo nuestro querido Ricardo Soto, vamos a hacer la Corea del Norte del capitalismo. Eso vamos a hacer. Pero a mí me llama mucho la atención, porque te voy a poner el ejemplo de la objeción institucional de conciencia. Pero te cambiaste de tema. Hay un tema que tocaste tú que es muy relevante, que es el tema de la AFP. Es muy relevante. Yo creo que la AFP la vamos a tratar en punto aparte. Déjame, porque al inicio era la objeción. Yo estudié en un colegio norteamericano, etcétera, etcétera, y dentro de mi curso había gente judía. Era un colegio católico, y aquellos que eran judíos tenían pleno derecho de no asistir y no ponerle nota a su religión. Entonces, ahí te demostraba que el colegio era abierto a los distintos pensamientos. Sí. No había objeción, ¿me entiendes? Objeción institucional de conciencia. Pero yo veo en ciertas ocasiones, y también me refiero al mismo colegio, que a veces no aceptan niños o que sean de padres separados. Claro, tú tienes que irte. Si tus padres se separan, tienes que retirar a los niños. Tomar la decisión de irte. Claro. Entonces, ¿cómo suponte que se elimine la objeción institucional? ¿Cómo se aplica? Si ese es el problema, ¿cómo se aplica? Porque con la actual ley se toman ese tipo de decisiones, porque te estoy diciendo los dos extremos, en el mismo colegio. Que si es privado, deberías dejar que el privado haga lo que él estima, son sus reglas, y si es público, tiene que seguir tal como tú dices, y Álvaro dice, oye, no, la norma dice que usted tiene que respetar esto. Como es público, está financiado por el Estado, bien, pero puede haber un colegio, puede haber una clínica privada que diga, mira, yo quiero hacer tales cosas y tales otras no las quiero hacer, no me obligan. Claro, no sé si... En todo caso, el privado es como el 10% o 15%, no sé. Y el otro 80%, 85% es público. O sea, la mayor parte de Chile va a estar en lo público. Yo ahí aprendo lo que me dijiste, profesor, que las leyes son para todos, no, no para los privados, por eso para los públicos. Por eso mismo que la ley puede decir, y tú en la público te vas con la ley diciendo ya, todos los organismos públicos tienen que cumplir esto. ¿Y vas con la ley? Pero vámonos al caso particular de las farmacias, que son todas privadas. ¿Hace una farmacia pública para que pase lo mismo? No. Hay un banco del Estado. ¿Por qué no? No, porque cada actividad vas a tener que crear una actividad. ¿Para qué está el Estado? Para crear aquellas cosas que no están en el sector privado. Pero para eso está, en lo privado y lo público tengo que cumplir con las leyes vigentes. Pero es interesante el ejemplo que pone Andrés de las farmacias públicas. Bueno, tú sabes lo que le ha costado a Daniel Jadwe y cómo lo han atacado por el hecho de tener una farmacia popular. Claro, ¿verdad? Lo que pasa es que él dejó de pagar los medicamentos que pero compraba. Eso es una situación aparte pero el concepto de una farmacia popular que tenga medicamentos al alcance de la población, porque el precio de los medicamentos en este país es terrible. Pues. Tú prefieres hacer Bueno, de Arica la gente hace tour a Tacna a comprar medicamentos. Y desde Chile algunos hacen tour a Mendoza a comprar medicamentos. Y Brasil la mitad de los precios que en Chile. Y a mí me ha pasado. He necesitado algunos medicamentos que en Chile es carísimo y en Argentina pero un décimo. Un décimo.
Bueno, entonces, el hecho de pretender de que por ser privado, es decir, por yo tener un cierto patrimonio, yo puedo escabullir la regla general que se aplica a todo el mundo, a toda la ciudadanía, eso es de una pretensión realmente decimonónica. Como acuérdate que la empresa privada no tiene por qué cumplir con todo lo que cumple la pública. No, y al revés. Pero estamos hablando de una constitución que es... Por eso, lo privado en el mundo tiene esa posibilidad que tú puedes desarrollar cosas. Andrés, tú como privado puedes hacer todo lo que la ley te permite. Exactamente. ¿Verdad? Y en lo público es todo lo que no te prohíban. Así es. Puedes hacer todo lo que la ley te permite. Pero tú tienes que entender que tienes que actuar dentro de del marco legal que rige ese país. ¿Sí? ¿Verdad? En este caso, la Carta Fundamental, que sería la Constitución. ¿Verdad? Y entonces lo que se pretende en este texto es que los privados tengan lo que tú acabas de decir. Nichos donde puedan escabullir la regla que se aplica para los demás. La palabra escabullir es muy violenta, porque está diciendo como que se están tipo ladrones. No, lo que pasa es que no quieren cumplir la ley general. Sí, no, porque lo que pasa es que ¿qué pasa con los empleados públicos? Los empleados públicos son inamovibles. Para echar un empleado público tienes que hacer una cantidad de cosas, sumarios. No. Anda a sacar un empleado público. Es un error. Es un error. Estoy hablando de los contratados. Perdón, Andrés. Eso es una cosa que se dice y no tiene fundamento en la realidad. En el sector público, gran parte son honorarios. Exacto. Por lo tanto, en cualquier momento los cortan. Están contratados. No. Otra gran parte son lo que se llama a contrata. Esas personas no tienen estabilidad. Tampoco. Una vez al año los pueden despedir, sin decir agua va. ¿Ya? Entonces los únicos que tendrían esa estabilidad serían los que son de planta, que son como el 15%. Ahora, de esa planta, buena parte son los que tienen cargos de responsabilidad, que para ser, cargos de responsabilidad, jefes de algo. Y para ser jefe de algo, tú tienes que te ponen en planta. Entonces también hay gente que cambió el gobierno y se va. Tampoco es estabilidad. O sea, hay muy pocos de planta que son los realmente inamovibles, que yo diría que todavía los que van quedando son los que dejó instalado el gobierno de Pinochet. Sí, claro. Pero debería ser todo movible. Los 15% que tú dices, todo, ¿por qué no? Si en el sector privado son movibles, una persona hace bien el trabajo, se queda, lo hace mal, se va. Yo lo único que estoy diciendo es que lo que has afirmado no se corresponde con la realidad. No, un porcentaje. No es cierto, es una instalación de una verdad que no existe. Sí, pero para el 15% es cierto. Eso sí. Bueno, en el sector privado, ese 15, no quiero decir esto porque se van a enojar conmigo. Entiendo que Andrés representa. Entiendo que tú representas a las empresas familiares, ¿no? ¿Tienes alguna relación con ellas? Familia empresaria de Chile, sí. Yo te diría que los familiares que están dentro de esa empresa difícilmente los podía echar, pues, compadre. Nepotismo. No, eso no es nepotismo. Nepotismo, pones a tu hijo. No, pero que nepotismo es otra cosa. Si tú tienes una empresa, lo lógico es una empresa familiar, que la mayoría de las empresas en Chile son familiares, incluso las grandes empresas son familiares. Es lógico que tú quieras tener ahí a tu gente cercana, que es tu familia. Yo no le veo pecado ninguno. Depende, pero si una persona incapaz la pones ahí, va a echar a perder la empresa. Pero esa es una política, pero déjame... hacer abogado del diablo, ese 15%, para mi opinión personal, se debe regir por la ley general. Es lo que está pasando. Déjame terminar la idea. Es lo que está pasando con la discusión grande de las contribuciones, que afecta solamente al 15% de todos los efectivos. Es otro capricho de papa. Es otro, para mi opinión personal, que es terriblemente injusto. Una ley que es injusta. Para mí las contribuciones es una ley injusta. ¿Pero para ti son las contribuciones injustas o son los impuestos injustos? No, las contribuciones que fueron creadas para una determinada... es que ahí hay otro... Perdón, déjame terminar la idea, ¿ok? Sí. Porque hoy día existe exención de contribuciones para los viejos. Pero no es una exención para los viejos, es una exención para el bien raíz que tenga cierto valor máximo y que el viejo tenga tanto ingreso. Entonces, no es porque sea viejo, sino porque tengo que cumplir una serie de condiciones para ser efectivo. Y de repente está sucediendo hoy día que hay viejos que tienen una buena casa, muy buena casa, pagan construcciones y tienen 0 pesos. Entonces, es injusto. Y lo otro que con respecto a las construcciones, tú no puedes tener impuestos injustos, horizontal y vertical. Esa es la prueba que siempre hay que hacer, ¿verdad? Horizontal, los que ganan lo mismo, paguen el mismo impuesto,
y vertical, los que ganan más paguen más. Eso es la teoría. Y en las contribuciones no se está dando eso. Lo que pasa es que se instala la idea de que esto beneficiaría a la clase media, cosa que es absolutamente falsa. Te voy a explicar. Del total de los bienes raíces en este país, de los predios que le llaman, solo el 16% está afecto a contribuciones. Por lo tanto, esto va a favorecer a una parte del 16%. O sea, 16% de 100, bueno, no es la clase media, pues, porque hay una idea falsa, si me permite, por favor. Sí, no, si hay estoy escuchando. Hay una idea falsa. Estoy acumulando mierda. Hay una idea falsa de lo que es la clase media. Porque si nosotros conversamos entre nosotros acá, y voy a incorporar a nuestros amigos que están acá en la cámara, de camarógrafo, si yo le pregunto ¿qué es alguien de clase media? Entonces, probablemente, por ejemplo, Andrés, tú mismo, no sé si Diego, pero bueno, tú eres pobre. Sí. Pero alguien que gana 3 millones, de pesos, una familia que gana 3 millones de pesos en este país, que tiene que, las tiene que sufrir porque tiene los niños en el colegio o en la universidad, tiene que pagar arriendo, dividendos. No es una familia que vive holgada. Vive cómoda, pero también tiene su complejidad, ¿verdad? Bueno, ¿cuánta gente gana 3 millones de pesos o más en Chile? No me adivinen. Yo les digo porque salió la encuesta del INE. 2,4%. Pero si nosotros conversamos, a nosotros nos parecería que una persona de 3 millones es persona de clase media, ¿verdad? Pero es el 2,4%. La mitad de este país, de los asalariados de este país, gana 500.000 pesos. ¿Pero qué tiene que ver con las contribuciones? La discusión que estamos en las contribuciones. Bueno, porque te estoy diciendo... Pero sí. Puede afectar al 0,001% de un chileno que sea una ley injusta para ese 0,01 y es ley injusta. No porque afecta al 0,0, no es el porcentaje. Es que entonces lo que tú estás diciendo es que no eres partidario del impuesto al patrimonio en cualquiera de sus formas. No, a las contribuciones. Estamos hablando de un impuesto específico. Es un impuesto al patrimonio, ¿no? Yo creo que Andrés está de acuerdo conmigo. Pues. Pero entonces es terriblemente injusto porque yo puedo tener acciones con un origen específico. Si ese es el problema. ¿Cuál origen? Se originó específicamente para financiar algo que ocurrió en un momento determinado y eso pasó. Y por eso se llaman contribuciones. Y quedó pegado. En mi opinión, y comparto en eso con Roberto, yo creo que eso hay que eliminarlo y no solamente para la primera vivienda, para todas. El Estado necesita financiarse, efectivamente. Yo estoy de acuerdo que el Estado cobre los impuestos, que todos paguemos impuestos, por supuesto, y como tú bien decías, de acuerdo a los ingresos y todo, porque tenemos que financiar la actividad estatal, que es muy importante y no la podemos desechar. Pero otro es cómo lo hacemos. Y este impuesto en particular es un impuesto que tuvo su momento, pero como pasa en Chile, viene en su momento y se quedan pegados, y después la gente dice, ¿de cuándo viene? Hay gente que no tiene idea de dónde viene, digamos. Entonces, yo creo que ese impuesto hay que eliminarlo. Y el Estado va a tener un problema que va a tener que financiar ese menor ingreso y tiene que decir, pero vamos al impuesto global, vamos al impuesto total y de ahí vamos a tener que sacar los recursos. Y no nos metamos todavía en el tema de cómo gastamos los impuestos, porque tenemos el tema de los robos, de las colusiones, no sé qué. Entonces al final el Estado dice, oye, necesito más impuestos. Y digo, sí, pero ¿para qué? Gástate bien la plata que tienes hoy día y después pide más, digamos. Bueno, no sé. Vamos a comerciales y ya volvemos. Es tan polémico el tema que seguimos discutiendo tomándonos un café. Y hoy día vamos a entrar en el tema más difícil y que la gente lo considera muy importante para su vida, ¿verdad? El tema de la AFP. Es plata mía, es plata que se puede transformar en solidaridad, etcétera, etcétera. Y para eso le damos primero la palabra a nuestro invitado, que corresponda a Álvaro Gallego, y abrimos la polémica. Pero yo quisiera hacer un poquito de historia. Sí, claro, por favor. La plata de la AFP es plata que se le subió a todos los trabajadores de Chile 18, 21, 25, si mi memoria no me falla. 18%, 21, 25. Se le subió los sueldos. Se le subió los sueldos. Se le bajó. Pero déjame terminar. Y corrígeme. No, te corrijo de inmediato. Te corrijo de inmediato. No, déjame terminar. ¿Me dejáis terminar? Pero no hagas con otro porque no quieres que haga contigo. Ya. Si el trabajador ganaba 100, iba a ganar 118, 21, 20. Déjame terminar. No. Y después a los trabajadores se les descontaba el 10% más el 7% y después hay otro tipo de descuento, ¿verdad? Entonces, esa plata es de los trabajadores, teóricamente. Es plata de ellos.
no es plata que colocaban en su momento las empresas. Las empresas imponían y efectivamente, algunos sí, otros no, se cometen delitos acostumbrados por razones a veces de carácter económico, no tienen la plata, etcétera. Ese es otro tema. Pero esa es la realidad. Y el 6% que se está discutiendo hoy día es un 6% que colocan las empresas a nombre de los trabajadores o a una cuenta general que es la que se llama solidario. Corrígeme si estoy equivocado y me gustaría que quede constancia que nos vamos a apostar un almuerzo. El que gana invita a los otros 4. A los otros 6, somos 6. Bien. Un aplauso al público. Bueno, a ver, lo que acaba de decir Roberto respecto a que se le subieron los salarios a los trabajadores al instalarse el sistema de PB, eso no es real. Lo que ocurrió fue que se redujeron las cotizaciones previsionales y entonces tú ganabas 100 y tenías que poner 25 y por tanto tu líquido era 75, ¿verdad? Y ahora le dijeron, ¿sabe que usted no va a poner 25, va a poner nada que 10? Entonces tu líquido de 75 subió a 90. No. Pero era de cargo. Ahora me toca a mí. Ahora me toca a mí. Entonces los 100 siguen siendo el salario del trabajador, solo que ahora su líquido subió a 90 porque se redujo la cotización previsional, el cargo por la salud y la previsión. Eso es lo que ocurrió, pero no hubo un aumento salarial porque de hecho habría sido absolutamente inconstitucional obligar a los empleadores a subir los salarios. Ahora, ¿qué es lo que pasa ahí? Te puedo proponer una cosa que Marcelo Albornoz, en un momento, porque acuérdate que estamos apostando un almuerzo, estamos apostando quién tome la decisión, quién tenía la razón, de ese tema. Ahora sigo. Bueno, perdón, Entonces, no es que se le hayan subido los sueldos a los trabajadores, lo que hizo fue que se redujo la carga de las condiciones previsionales, que fue en beneficio no solo de los trabajadores, sino también de los empleadores, porque los empleadores ponían también parte de esa cotización. Ahora, rápidamente, esa instalación de la AFP prometió 3 cosas. Primero, que voy a partir por lo primero, que tú mencionaste, que los empleadores no se tendrían que preocupar de las condiciones previsionales porque para eso los trabajadores iban a poner. Y por lo tanto, señores empleadores, tranquilos, ustedes pueden estar tranquilos, no van a necesitar cargar con eso. Pero qué felicidad, los empleadores estaban todos felices. Bueno, tú acabas de mencionar que hoy día se está hablando de que los empleadores tienen que ponerse un 6%. Promesa incumplida. El sistema no cumplió. ¿Qué otra cosa dijo esa instalación? Dijo, mire, usted, señor Fisco, olvídese, no tiene que poner plata, porque para eso van a poner plata los trabajadores. No pasó mucho tiempo, en el 2008 se instaló el pilar solidario, porque las pensiones del sistema fue tan malas que el fisco tuvo que ponerse con el pilar solidario para complementar las pensiones. Y eso está costando alrededor del 1,5% del PIB. Segunda promesa incumplida. Tercera, se les dijo a los trabajadores, mire, con esta cosa fantástica ustedes van a recibir el 70% de su salario cuando jubilen. Incluso algunos entusiasmados dijeron en algún momento, no, 100% dijeron. Tasa de reemplazo. La famosa tasa de reemplazo. Es lo que uno recibe como pensionado respecto a lo que uno recibe como trabajador activo. ¿Cuál es la tasa de reemplazo? No es 70%. ¿Saben cuánto es la tasa de reemplazo hoy día? 15%. Esa es la tasa de reemplazo. Y las mujeres, estimado Roberto, 8%, o sea, una profesora que gana 1,5 millones al final de su carrera, está recibiendo 200 lucas con suerte. Esa es la realidad y por eso es que, afortunadamente, y esto lo saludo porque fue un gobierno de derecha, se introdujo la PGU, que son 200 lucas, 206.000 pesos hoy día, que permite complementar las bajísimas pensiones del sistema de captación individual, a tal punto que hoy día el poco más del 80% de todo el flujo de pensiones, ¿verdad?, es financiado, cubierto por recursos fiscales. ¿Por qué? Y para que Andrés me escuche, yo sé, y te lo agradezco mucho. La mediana de las pensiones que entrega el sistema FP es de 70.000 pesos. Estos son números que no invento yo, son de la Superintendencia de Pensiones. Y si tú te recibes 70.000 de lo que lograste ahorrar, ¿verdad?, y al otro lado recibes 200.000 pesos de la PGU, bueno, es cosa sumar y sacar la proporción. Y por eso que ahí te va a calzar esta cosa que probablemente te ha sorprendido, de que más del 80% de las pensiones hoy día las paga el fisco y no el sistema de AFP. Bueno, no sé si... No, está clarísimo.
Lo único que estoy en desacuerdo es en la apuesta que hicimos, nada más. No, porque es una parte histórica. Porque ¿no? la vas a perder. Y los llevo al McDonald's, yo sé si. No, porque el Rorro elige el lugar. Perdón. Bueno, yo quería comentar algo que en la primera parte no se pudo, que era el tema de la AFP, que tú lo pasaste a llevar rápidamente, ahora ahondaste bastante más. En primer lugar, cuando nace la AFP, y yo creo que hay que hacer un poquito de historia, sobre todo para aquellas personas que no supieron cómo nació y qué es lo que se hizo, es un sistema extraordinario. Es un sistema como sistema, muy, muy bueno, y que no solamente ayuda a los trabajadores a poder juntar parte de su plata para la vejez y para su pensión, sino que además ayuda al país. ¿Por qué? Porque uno empieza a concentrar plata privada en manos de AFP, que tienen que salir a invertir, ya sea en acciones, bonos y otras cosas, que permitió también un tremendo impulso al país en lo económico. Respecto a lo que tú hablabas de los números, y que son todos números ciertos, digamos, lo que ocurrió es que el sistema de AFP, siendo un sistema muy bueno, yo puedo tener un bisturí, que es un sistema bueno, y me puede servir para operar o para matar a alguien, depende cómo lo use. Claro, entonces la AFP es un bisturí bien usado, sirve para juntar esa plata para la vejez y obtener más de 80.000 pesos y lo que tú mencionabas, pero hay que ponerle más, si esta cuestión no es magia. O sea, si yo quiero tener mejores ingresos en mi vejez como pensión, tengo que poner más plata. Resulta que en todos los gobiernos se les fue diciendo, señores, ya la rentabilidad esperada original ha ido cambiando, ha ido bajando, y por lo tanto, y la edad también de jubilación, la longevidad de las personas, o sea, todos los factores que confluyen a tener una buena pensión han ido cambiando. Entonces hagamos un cambio a todos los factores para que la AFP reciba más plata de aporte de los trabajadores, para que se cambie la fórmula, digamos, de la longevidad. ¿Y qué hicieron los gobiernos? Nada, porque nadie se atrevió a ponerle el cascabel al gato y decir, efectivamente, señores, acá tenemos 2-3 números que están ya oficialmente instalados y podríamos cambiar, ya no el 10, irnos al 12, al 13 o al 16. Es un elemento y no se hizo. Entonces ahora las AFP son un mal elemento, no lo son. Respecto al 6%, yo creo que es un número, yo no lo he calculado matemáticamente, pero supongo que va a mejorar sustancialmente si todo va al mismo trabajador respecto a ese ingreso. No sé si vamos a llegar a lo que tú mencionabas, que son los 80 más los 250, promedio, digamos, para el trabajador de más bajo ingreso. Pero lo que hay que tratar de propender es que lo que el trabajador aportó, estoy hablando siempre de un trabajador que aporte toda su vida laboral, porque cuando hay algunos patudos, frescos, que dicen, oye, no, pero esta persona recibe 5.000 pesos. Claro, si a lo mejor la persona estuvo 2 meses en la AFP, no puede recibir el sueldo. Pero si una persona entra a trabajar saliendo del colegio, de la universidad o del instituto, y trabaja hasta los 65 años, 60 las mujeres, y aportó todo lo que tenía que aportar, seguramente va a tener un mejor ingreso. Entonces, esto de que la AFP es un mal elemento para las pensiones, en mi opinión, es una falacia. ¿Puedes argumentar algunos conceptos que o tú prefieres primero? No, yo lo que quería decir, mira, lo primero que quería decir que encuentro gravísimo que más allá de la discusión de la nueva Constitución se haya parado la discusión que estaba en el Parlamento. Porque yo no sé, cualquiera sea el resultado de la Constitución, lo principal es eso. Lo principal es eso, modificar el actual sistema, al menos modificarlo. Porque efectivamente lo que tú dices, Andrés, claro, pero ¿quién tiene que poner más plata? El trabajador. ¿Con qué salario? ¿Con qué salario? ¿Con qué salario? Ya, bueno. Entonces, obvio. Bueno, pero eso es obvio en el mercado. Si yo tengo 10 trabajadores en mi empresa PYME y esos 10 trabajadores yo hoy día les pago 100 y resulta que hay un cambio y la persona dice, oye, pero es que ese 6% se me va a achicar, lo que tú hablabas antes al revés, digamos, se va a achicar la cantidad de líquido que yo voy a recibir y por lo tanto recibir menos plata. No, yo estoy pensando que el 6% sea que el trabajador lo ponga, no el empleador. Y resulta que el trabajador le dice, jefe, ¿sabe qué más? Si usted no me aumenta ese 6% en mi remuneración, yo voy a empezar a buscar pega. Y si tiene un trabajador bueno, tú no quieres que se vaya. Finalmente va a haber un aumento de sueldo. No por impuesto, sino que por mercado.
Sí, Es que eso no ocurre en la don realidad. Diego, usted Es que eso no tiene ocurre en la una realidad. experiencia de vida Es que eso no ocurre en defendiendo la derechos de realidad. trabajadores. Pero yo puedo, cualquier sistema, y en esto puedo estar equivocado porque estoy compartiendo puntos con el que lo voy a ganar el almuerzo. Efectivamente, cualquier sistema AFP, que el 80%, si es un proyecto previsional, es decir, un plan previsional, si el 80% lo está poniendo el Estado, significa que no funcionó el sistema. Así es. Ya, No. eso, ¿Puedo reforzar? déjame terminar. ¿De acuerdo? Segundo, efectivo, que esto ha significado un porcentaje elevado del ahorro que se produce en nuestro propio país, ¿verdad? Pero, déjame terminar, se ha concentrado gran parte en las grandes empresas, generándose una parte muy importante de ese ahorro en las pequeñas y medianas empresas, que no es el 80%, porque es mentira, es como el 50% del total. Y eso han recibido cero. Y se ha logrado algo que yo creo que perjudica mucho, mucho al país, en la concentración económica, que es un cáncer, que no funciona el mercado. Cuando hay concentración económica, el mercado no funciona, porque te condiciona, justamente, no hay capacidad de negociación de una de las partes, ¿verdad? Sobre eso no vamos a discutir, ¿eh? Estamos Sí, diciendo puras claro. cosas que estamos todos de acuerdo, así que... Oye, pero... Después, es efectivo, Laguna se tiene que producir a futuro. Es ¿La qué, imposible. perdón? ¿La Laguna, por razones Las obvias, lagunas, porque la ya. cultura cambió. Un señor que es millennials, trabaja 4 o 5 años y se quiere cambiar de pega. Ya no le Ni siquiera 4 o 5 años. O sea que siempre. Y se Vamos, calcula meses. que se va a tener a lo menos, los estudios que se han hecho en esta universidad, a lo menos 4 lagunas en su vida laboral. Entonces, eso lo vamos a tener que contemplar si estamos modificando algún tipo de ley. Y por último, Me das la palabra. te doy la palabra porque no me entiendo la letra. No, mira, yo quiero poner algunos datos arriba de la mesa para tratar de despejar ciertas imágenes que se instalan, ¿no es cierto? Nuestro buen amigo Andrés habla que las FP son estupendas. Entonces, la pregunta que yo haría de vuelta es, primero, ¿cuánto nos costó instalar este estupendo sistema y qué es lo que entrega ese sistema? Bueno, hay dos estudios de dos grandes economistas. Uno, Klaus Schmidt-Hebel, que imagino no vamos a disputarlo. Él hizo un estudio y concluyó que la instalación del sistema le costó al país 99% del PIB. Otro economista, también fuera de discusión, Andras Utov, hizo otro cálculo y llegó a 133% del PIB. En plata de hoy día estamos hablando que nos costaron entre 300.000 y 400.000 millones de dólares. Plata de hoy día con los PIB de hoy día. ¿Ok? Ya. ¿Cuál es lo que llaman alegremente, no alegremente, pero lo que les gusta en la jerga? El delivery, es decir, el desempeño de este sistema. Bueno, el desempeño del sistema es lo que decíamos delante. La pensión mediana es de 70.000 pesos. Eso es lo que entrega. Y el sueldo ¿Esa es la promedio- media? La mediana, la mitad de la gente. La mitad de la gente, la sí, media sí. es más Sí, alta sí, porque está sí, obviamente bueno, muy sesgada la distribución sí, claro. salarial. Perfecto. ¿Ok? Bien. Entonces, el delivery, o sea, el desempeño, el resultado es malo. Por eso que ha habido 3 gobiernos que han intentado mejorar. Bueno, uno que resultó el que Bachelet 1, y después Piñera 1, Bachelet 2, y ahora Piñera 2. Pero es malo para esa mediana. Que tú la Pero puedes que la tratar mediana de... es la 50% de la población. Por Ya, eso. pero déjame Y puedes terminar. tratar de apoyar a ese Claro. 50% Entonces, sin echar a perder lo otro. Solo quería decir que los gobiernos han intentado hacerlo. Bachelet 1, perdón, bueno, eso lo hizo. Después Piñera 1, Bachelet 2 y Piñera 2, todos han intentado hacerlo y ahora lo está intentando este gobierno. Y todos esos esfuerzos de reforma han cambiado. O sea, perdón, no han progresado, este otro está casi a punto de no progresar. La pregunta entonces, ¿por qué quieren los gobiernos reformar este sistema? Bueno, porque no son una maravilla las AFP, porque el sistema no está rindiendo, ¿verdad? Y ahora, uno dice, bueno, si este sistema es tan bueno, ¿dónde más en el mundo existe? Bueno, hubo varios países de Europa del Este que cuando cayó el muro lo adoptaron y está todo de vuelta, todo de vuelta por gobiernos de derecha, como te decía antes, el gobierno de Orbán en Hungría y los Duda en Polonia. Y donde hay un sistema distinto, que es más bien un sistema donde la columna vertebral no es la capitalización individual, sino que es el reparto, Francia, Suiza, Austria, Estados Unidos. La mayoría de la gente está en sistemas públicos de reparto. El reparto, tú sabes perfectamente cómo viene cambiando hoy día Ya. el tema demográfico, Exacto. digamos, se va a cambiar y eso es Como una dijo este pirámide señor, invertida. Como dijo el señor Kaiser, es la reacción que yo quería provocar.
Porque ¿cuál es el país más longevo del mundo? Japón. Muy bien, Japón. Japón. ¿Qué tienen en Japón? Un sistema de reparto, estimado. Y los japoneses, con toda su habilidad, no se han dado cuenta que al otro lado del Pacífico hay un país que descubrió la papa. ¿Por qué? Porque no es efectivo que el sistema de capacitación individual resuelva ese problema. Pero el de reparto lo Pero hace peor en Japón escúchame, también. pero te Porque permito. cada vez menos jóvenes van a tener que mantener a más viejos. Bueno, entonces hay que cambiar los parámetros, pues. Hay que cambiar los No, sin parámetros, problema porque de no los va a plata. dejar abandonados los viejos, porque si no... No, pero jamás. Es que por eso Oye, ese es un extremo. ¿te puedo confirmar algo? Sí. Cuando yo hacía los viajes a Alemania, porque mi papá era fanático de las máquinas alemanas, era 8 activos financiaban a 2 pasivos. Y hoy día Al revés. es al revés. Al revés, por eso Entonces, que- pero va a reventar el Por sistema. eso, Tenemos que prevenir bueno, que va a reventar bueno, el pero sistema. Y una esa es la cosa- capitalización Eso ya, individual, porque no, no que revienta. no, Sin embargo, lo que tú que no ha dices resultado, es cierto. ¿ah? No, Ojo, hay que- tomar no ese sé si esa 50% y herramienta. decir, perfecto, y lo que se está haciendo, vamos a suplementar a través de otro tipo de yo creo impuestos para que estás- esa gente tenga el... no estás operando con un bisturí, estás operando Mira, con un cuchillo en este momento. nosotros- Yo creo que no ha resultado. Nosotros, Porque No, efectivamente... pero hay gente que le ha resultado. señor por Fantuzzi. supuesto. Pero, Entonces pero no echa a perder todo. Tenemos que hacer caso a nuestro dirigente sindical Sí, más por favor. alto. Por favor. Por favor. yo quiero No, decir sí es verdad, y te lo una digo de todo conclusión corazón. de una porque reunión participamos. internacional que tuvimos hace poco, que lamentablemente, y se lo dije aquí a la ministra, no fue, nadie del ministerio ni tampoco lo permitió. En plena discusión de la... Ya. Invitamos, tuve que conocerlo, que fue el ministro del Trabajo de ¿cómo se llama?, de Uruguay, no me acuerdo el apellido en este minuto. Invitamos un representante de Italia y de España. Y la conclusión es que, más allá de la AFP, que los sistemas hoy día están yendo en Europa también, los países con digamos, con sistemas social, a sistemas mixtos. Claro. Por el tema de la, Justamente, ¿cómo se llama? sí. de la vejez. ¿Ah? Entonces están yendo sistemas complementarios, pero Así en es. ningún caso una cuestión 100% privada, ¿ah? Que solamente se haga responsable el trabajador en definitiva. Así es. Entonces, Pero es que hoy día es mixta. Y Uruguay, Pero es mixta, cargada Esa- excesivamente, si el 80% lo está Pero si financiando no el es Estado. mixto, hombre, si Eso. lo que hay es un sistema de capacitación individual paga- financiado por los trabajadores, y, ¿no y es la cierto? ganancia es para... Y no tiene capacidad de- Que no genera un resultado suficiente, entonces el Estado es el que tiene que complementar, Bueno, pero eso no es mixto, es un Estado que está subsidiando un sistema fracasado, eso es todo. Eso es todo, tan simple como eso. Puta, no le dan las pensiones, bueno, viene el papá fisco y se pone con una diferencia. Pero ¿cuál es el camino de salida? ¿Cuál es la propuesta que tiene el mundo político frente a esta situación? Bueno, acaba de decir nuestro amigo Diego, los sistemas mixtos, donde uno tiene que tratar de sacar, porque todas las cosas tienen virtudes y defectos, Ya. ¿verdad? Entonces uno tiene que tratar de conseguir las virtudes de todos los sistemas posibles, como efectivamente se ha hecho en Europa, En Italia, donde España en y Uruguay, que lo maneja Así es. solamente El el Estado, Estado. pero en Oye, están quedando 5 minutos y Ya. hay un tema que me gustaría Ya. que lo cubriera también ustedes. Sí. Porque, creo que en el proyecto constitucional, de alguna manera, se trata el tema de las huelgas y de los sindicatos. Sí, bueno, Por hay- favor, hay un lugar- que yo mira, efectivamente informemos correctamente lo que está claro. y después comentamos. Hoy día no hay derecho a huelga, en definitiva. Se quitó lo que se había logrado en la propuesta pasada de dar en el texto en el texto del Claro. día. Y hoy día no está. La limita absolutamente. ¿En qué sentido lo limita? No, lo limita en que la huelga tiene que ser solo por negociación. Solo por negociación. solo en el contexto de una Solo en el negociación contexto de la colectiva. negociación colectiva. Y el derecho internacional nos indica, en el mundo completo, que la huelga es un derecho libre, incluso para los empleados fiscales. Hay otra discusión. Claro. Que los empleados fiscales dicen, la gente dice, no, pero los empleados fiscales pasan en huelga y van a huelga y después tampoco les cobran la hora que no trabajan. Eso también es verdad, pero no está regulado. Y en los países del mundo, eso tienen derecho a huelga en un proceso de negociación como cualquier otro. Y eso Pero se es nefasto eliminó. en cualquier momento. Ah. Es nefasto en cualquier momento. Bueno, Piensa tú en un agricultor que está haciendo su cosecha, que ha metido toda la plata durante todo el año, incluso deuda, y le hace una huelga a los cosecheros, o como se llamen, los que están ahí en el terreno, y resulta que el tipo se va a cero. Hay que hacer una A discusión cero. más de fondo. No, por eso. Entonces hay que tener cuidado Ese qué es tipo un de cosas tema vamos a que poner. es para otro programa. Sí, total. podríamos hacer un Sí, sí. programa entero con el tema de la huelga. Ya.
Y la constitución del sindicato. No, la constitución del sindicato sigue igual. Ya. Eso se modificó en la Sí, constitución. pero se constitucionaliza el hecho que nadie está obligado a pertenecer a un sindicato. Claro. Se constitucionaliza, esto es la ley, pero Ya. se lleva a la constitución. Ya. O sea, obviamente es un refuerzo para el capitalismo salvaje nada más. No, es que no te pueden obligar a estar en nada, ni en un colegio Si nadie te profesional. Tampoco Y te lo la- pueden prohibir. No, Claro, prohibir no. Es que la eso ley es lo que hace, internacional no indica No, eso. tú te puedes afilar a lo que tú quieras. Pero no puede ser la constitución. Sí, yo creo que en el mundo es un completo, tema en los de países ley. más, Es un tema de ley, en los países sí. más Es tema de desarrollados, ley. claro, lo discute tema la de ley. ley, pues, claro. Y conforme a las condiciones de trabajo también, si yo estoy de acuerdo. Ya, Mira, y hay- queda un minuto nomás. Un Ya, minuto, y un te minuto. voy a Me regalar estaba inspirando. el segundo libro, no, porque... se me salió lo Y sindical. pido disculpas porque era uno de los grandes temas y yo creo que tenemos que cubrirlo a futuro. Te regalo el libro que te he regalado 3 veces y no lo he leído nunca. Ya. Ahora léelo y se lo entrega a otro, Esta por es favor. una versión mejorada. Mejorada. Yo lo comento. Ya, perfecto. Ya. Muchas gracias, estimado. En un Se le minuto, agradece. ¿Qué cosa? ¿cuál es la ley de embudo que existe actualmente en nuestro país? ¿Has pensado que hay... La ley de embudo, ok, voy a ser muy contingente. El caso de la ISAPRE. La ISAPRE se permitieron cobrar ilegalmente, o sea, una exacción ilegal a todos sus clientes o sus afiliados. Ya. Le robaron plata. Y hoy día resulta que la solución en el juicio. el fallo de la Corte Suprema las castiga. Y sin embargo, se han logrado defender y ahora con el apoyo del sector político del Senado, que constituye una comisión técnica, que de técnica no tiene nada, porque uno de los integrantes es el presidente de la asociación de ISAPRE. O sea, si eso es técnico... No, es explícame de técnico, nuevo. pero cargado por un lado. No, o sea, no es técnico, ese señor es un político, como antes discutíamos. Y las ISAPRE están saliendo libres de polvo y paja. La ley del embudo, le han cobrado lo que han querido a sus propios clientes, a la clase media chilena, a ese 15% que hoy día está en la ISAPRE buscando seguridad en la salud. Les robaron la plata. Y ahora no la van a devolver porque dicen, no, es que ya no tenemos plata para devolver, ya la repartimos. Eso es una vergüenza. Como me comprometí, era un programa muy conflictivo. Para mí, este tipo de programas deben existir con objeto de informar distintas visiones sobre una materia específica. Y usted es que va a decidir el 17 de diciembre.